pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Dios bendiga su palabra leída, hermanos. La hermana Débora tiene una participación.
Ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Amén. Tomen asiento, hermanos, cantemos el coro. Dios nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque mi grande se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque mi grande se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque mi grande se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén. Cantemos un último coro, hermanos. Ese coro basado en 1 de Pedro 5, 10 y 11, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna.
servicio este día domingo. Podemos decir que es el último servicio del año 2014. Bueno, siempre la hermana Berta preparada para cuidar niños de 3 a 7 años. No vayan a acordarnos de 4 años. 3 a 7 años. Bueno, gracias al Señor, hermanos. Si Dios quiere, nos reunimos, volvemos a ver el día martes. Si no, como dicen los españoles, feliz Nochevieja, ¿verdad? Bueno, tenemos el tiempo para el mensaje esta tarde. Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es mi fuerza para la guerra y para salir y entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí, y que hay grandes ciudades y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefoné, dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Oremos, hermano. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te doy por esta oportunidad que me has dado de estar aquí predicando tu palabra. Gracias porque los hermanos están aquí reunidos y han venido a aprender más y más de ti. Señor Jesús, te pido que tú me uses el día de hoy para aprender con los hermanos mucho de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermano. Acabamos de cantar un corito y las palabras de ese corito las dijo Caleb. En el momento que Dios
había puesto al pueblo de Israel enfrente de la tierra prometida. La tenían completamente enfrente, ya tenían todo, ya habían salido de Egipto. Entonces Dios les dio la oportunidad de entrar y poseerla fácilmente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Moisés escogió a personas para que la fueran a ver. Entre ellas iba Josué y Caleb y 10 personas más. Acordémonos qué pasó en ese momento. Entraron, salieron con alimentos, podríamos decir, uvas, podríamos decir, un ejemplo, que eran gigantes. Salieron y le dieron, y Caleb dijo: es fácil que nosotros venzamos a esas personas que están ahí adentro, ya que Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él habló según su corazón. Por eso fue que motivó al pueblo, pero habían 10 personas más que dijeron: no, nosotros somos chiquitillos a comparación de ellos, porque hay gigantes. Como el monte Hebrón en ese entonces estaba lleno de gigantes. Anac, por eso Anac estaba en ese momento con sus hijos y eran 3 gigantes, de los cuales ellos les tuvieron miedo solo por verlos. Pero ¿qué pasó? Años después volvemos a ver a Caleb, ya cuando Moisés ya había muerto y habían vuelto a estar enfrente de la tierra prometida. Jehová lo quería recompensar con una gran bendición a él por lo que había hecho, por su fe, por estar con él cerca y por obedecerlo. ¿Qué fue lo que le prometió? Le prometió una tierra de Israel. Acordémonos que en ese momento Josué tenía que repartir las tierras de Israel, y entre ellos estaba Caleb, era el príncipe de la tribu de Efraín, dice allá en Números 13. Bueno, Dios tiene preparados para todos nosotros bendiciones. En este año yo he recibido muchas bendiciones. La sanidad de mi mamá, que salió de la lucha contra el cáncer y dio gloria a Dios de estar viva aquí con nosotros. De la oportunidad que Dios me ha dado a mí de predicar la palabra de Dios. Nunca yo lo había hecho, hermano. Y en este año he visto que Dios se ha movido en mi vida grandemente. Hermanos, también puedo decir que a muchos de nosotros Dios nos ha dado bendiciones en grandemente. Este año que pasó, podemos ver bendiciones como la sanidad que se está dando con la hermana Silvia y muchísimas más. Hermanos, las bendiciones Dios nos las da. Caleb fue a reclamar su bendición y tenía el monte enfrente de él. Pero imagínense, Caleb pudo haber escogido cualquier parte de todo Israel. Podía escoger a la orilla del río Jordán, que según lo que la Biblia dice era un lugar hermoso. Podía escoger cualquier otra parte donde todo fuera plano, pero no, escogió un monte. Ese monte estaba lleno, es rocoso, y además de eso, vivían todavía descendientes de la tribu de los anaseos. Tenía que luchar para recibir completamente esa bendición para él. Hermanos, nosotros tenemos bendiciones de parte de Dios. Podemos ver que muchos hermanos reciben muchas más bendiciones que otros. ¿Pero por qué es eso? Porque hacen más cosas en la obra de Dios, porque siguen los mandamientos de Dios. Y eso quiero que veamos el día de hoy, cuando nosotros veremos bendiciones en nuestras vidas. Hermanos, nosotros veremos bendiciones en nuestras vidas cuando obedezcamos sus mandamientos. Caleb obedeció lo que Moisés le había mandado. Además de eso, lo que Dios le había mandado a él, porque no fue cualquier tarea ir a revisar ese lugar, a pesar de que muchas personas estaban ahí que los podían matar. Él obedeció, y por eso nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios. Y entre ellos está, hermanos, amar a nuestro prójimo. Podemos ver que en Lucas 10:27 Dios nos dice, no lo busquen, yo lo voy a leer, dice: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿no es una gran bendición para nosotros amar a nuestro hermano? Estamos entre familia. Yo amo a cada uno de ustedes que está aquí reunidos, porque son mis hermanos. La Biblia dice que nosotros somos parte de una gran familia, y que es la familia de Dios. Cristo murió en la cruz por nosotros, Dios dio a su Hijo
Cristo Jesús, para que muriera en la cruz por nosotros. Y qué grande amor para nosotros es ese. ¿Por qué nosotros no podemos amar a nuestro hermano? Santiago 2, del 17 al 18. Les pido que me acompañen a Santiago 2, del 17 al 18. Hermano, nuestra fe nos motiva a hacer cosas demostrando nuestro amor. Santiago 2, del 17 al 18, dice de la siguiente manera: así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las personas ajenas de otras doctrinas ocupan ese verso diciendo que por obras irán al cielo. Claro está que no por obras iremos al cielo, sino por creer en el Señor Jesucristo y por la muerte de Él. Ese verso nos habla de que nuestra fe la demostramos por obras. ¿Cómo así? El hermano McCubbin nos viene enseñando que si nosotros tenemos fe, si nosotros tenemos ese amor de Cristo Jesús en nuestro corazón, haremos obras que vengan de nosotros. ¿Cómo así? No tendríamos que ser, no nos tendrían que decir: hey, tenés que hacer esto, no tenés que ser solidario con aquella persona porque te obliguen, sino que de nosotros mismos saldrá. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, podemos amar a nuestros hermanos y ser solidarios con ellos. Amén. Hermanos, hace poco yo cumplí años, fue el 15 de diciembre, y lastimosamente ese día no lo pude pasar con mi familia porque ya me habían invitado a ir a almorzar a otro lugar. Tuve que ir a la universidad en la mañana y salí de mi casa a las 6 de la mañana. Solo sé que cuando me llegaron a despertar porque me cantaron, pero yo tenía la cara así de dormido. Pero no pasé en mi casa. Lo que le quiero contar es que en la tarde que yo regresé, fue como a las tipo 4, que regresé de mi casa, yo iba entrando y en eso mi prima, una de mis primas que viven ahí, me dice: no, Tito, no entres, me dice. Como así me dicen. Yo sé que más de alguno de saber que cuando estaba pequeño yo venía aquí a la iglesia así me decían. Y ella me dijo: no, Tito, no entres, espérate, quédate aquí en la sala, me dijo. Y yo me quedé en la sala. Al rato me dijo: vení, subí. Y me llevaron a mi cuarto. Hermanos, me sorprendí como no tienen idea. No creí que me hicieran nada como me hicieron ese día. Había encontrado mi cuarto ordenado. Pero lo había encontrado ordenado y decorado. Pero yo algo peculiar, la decoración la hicieron todos mis primos, los hijos de mi tía Evelyn y las hijas de mi tía Raquel. Fue algo que mi hermana y mi mamá también entraron en eso. Fue algo totalmente hermoso porque así puedo ver que ellos me aman a mí y sin interesarse por alguna otra cosa. Así debemos ser nosotros con nuestros hermanos y veremos muchísimas bendiciones. Ellos lastimosamente no están completamente metidos en el cristianismo y pues ellos pusieron un árbol. Y les puedo decir, hermano, que ese árbol estaba lleno de regalos hasta decir ya no. No sé de dónde los consiguieron, pero fue bendición para ellos ese montón de regalos. Y no crean que fueron cositas pequeñas, fueron cosas que yo me quedé juela y estos son juguetes para personas grandes. Le dieron muchísimas cosas, pero fue bendiciones para ellos porque amaban a su prójimo. Y así son con mi mamá, así son con mi hermana, con mi papá, con mi abuela y con todos nosotros. Hermanos, claramente dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor que Dios dio por nosotros, apuesto que no lo daría cualquiera. Nosotros no podríamos dar a nuestro nieto, no podríamos dar a nuestro hijo en muerte por algún desconocido, ¿verdad? Entonces, Dios lo dio por nosotros y por eso debemos amar a nuestro hermano, para que recibamos muchísimas bendiciones de Él. Hermanos, también nosotros obedecemos sus mandamientos cuando hacemos nuestro devocional diario. ¿Para qué sirve nuestro devocional diario?
sirve para pasar las pruebas de ese día, para que estemos gozosos ese día y para que no llegue cualquier persona y nos quite la paz de nuestro corazón, ¿verdad? También sirve para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios y sepamos cómo tratar a las demás personas, ¿verdad? Cómo hablarles de Cristo y además de eso, cómo cumplir las leyes de Dios. Porque si nosotros no leemos la Biblia, difícilmente amaríamos a nuestro prójimo. Difícilmente vendríamos a la iglesia y difícilmente haríamos lo recto. Hermanos, a los israelitas desde pequeños se les instruía en las cosas de Dios. Caleb debía haber sido instruido en la palabra de Dios. Podemos, en Israel, desde pequeños se les enseña Deuteronomio 6, los primeros 5 versículos, si no me equivoco. Y el Pentateuco y los 5 libros de la Biblia tienen que aprendérselos ellos, porque los meditan. En esos entonces la escuela no era universitaria, sino que tenían que ir al templo para aprender de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que desde pequeño iba al templo. Y así es como ellos aprendían de la palabra de Dios. Caleb había visto cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Había visto las 7 plagas, había visto la muerte del hijo del faraón, y así había visto que Dios se manifestó en ellos grandemente. ¿Cómo no iba a creer en Dios? ¿Cómo no iba a hacer lo recto ante los ojos de Dios, hermanos? Josué capítulo 1, versículos del 8 al 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Nosotros debemos de leer la Biblia, hermanos. Además de eso, Pablo dice en 2 Tesalonicenses, orar sin cesar. ¿Qué es la oración? Es nuestro medio de comunicación con Dios. Cuando nosotros queremos conocer a alguien, podemos ver las que ya están casados, cuando conocieron a su esposa, ustedes les empezaron a hablar, ¿verdad? No creo que de un solo hubieran llegado, cásate conmigo, o cosas así, pero la conocieron y fueron hablando con ella poco a poco, ¿es cierto? Ok, entonces eso debemos hacer con Cristo, con Dios, hablar con Él por medio de la oración, para que nosotros conozcamos más a Dios, hermano, y así veremos muchísimas bendiciones en nuestras vidas. En Juan 5:35, me pueden acompañar, hermanos, a Juan 5:35. Los discípulos Dios les instruyó y les decía que tenían que aprender de la palabra de Dios. Además de eso, ellos tenían que aprender de la palabra de Dios para poder predicar. Pablo le decía a Timoteo a cada rato, escudriñad pues las Escrituras, que él leyera las Escrituras para poder instruir, para poder exhortar a los que estaban en la iglesia de él. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mí. Segunda de Timoteo 4:13, yo le voy a dar lectura, dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice, lee la palabra de Dios para que sepas qué es lo que tienes que hacer y hacerlo correctamente. Hermanos, vemos muchísimos versículos en la Biblia que dicen que nosotros tenemos que buscar a Dios. Ayer el hermano Milton nos predicaba que en Jeremías que él buscará a Dios, le decía en esa porción que leyó. En Mateo 6:33 es uno de los que nosotros cantamos y dice, buscad primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Busquemos a Dios y veremos bendiciones en nuestras vidas, hermanos. Busquemos a Dios para que nos vengan grandes bendiciones y seamos de gran provecho para otros en la obra de Dios. Y si lo buscamos, todos nos vendrá por añadidura. ¿Cómo pues obedeceremos los mandamientos de Dios si no sabemos cuáles son y cómo obedecerlos? Debemos leer nuestras Biblias y orar a Dios, porque asimismo no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana cuando salgamos a la calle. No sabemos qué nos va a pasar en el momento que salgamos de esta puerta. Encomendemos nuestras almas a Dios, hermano. Hermanos, ¿cómo vamos a cumplir los mandamientos de Dios?
también obedeciendo a nuestros superiores. La Biblia dice desde Proverbios y desde otro versículo, honra a tu padre y a tu madre. Allá en Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos fuimos niños y siguen siendo niños. Bueno, por dentro. Pero desde niños siempre a mí me inculcaron a obedecer a mi padre, porque si no me pegaban, pero ese es otro tema. Y quizás eso ha sido algo que en mi vida ha sido grandemente, porque si no, no estuviera aquí, si no hubiera sido instruido por mis padres. Debemos obedecer a nuestros padres porque es una gran bendición. El hermano Cayetano dijo en una ocasión, en un culto, en una predicación, de que nosotros nunca perderemos la salvación, pero si no obedecemos a nuestros padres, si no hacemos lo recto, seremos cortados de la tierra. Y así hemos visto a muchísimas personas que han muerto porque no han seguido los pasos de Dios, no han obedecido a sus superiores. Y no solamente a nuestros padres, sino a toda persona que está arriba de nosotros. Como por ejemplo en nuestro trabajo. Si nosotros no obedecemos al jefe, nos echan del trabajo, hermanos, ¿no es cierto? Por eso debemos obedecer a Dios en su palabra. En Romanos, Pablo dice claramente que nosotros debemos obedecer a quien Dios pone, como en este caso de presidente. Además de eso, Caleb obedeció toda autoridad de parte de Dios, haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cómo veremos bendiciones de parte de Dios? Además de obedecer a nuestro Dios, veremos bendiciones de parte de nuestro Dios cuando nosotros lo vemos a Él como nuestra prioridad. Cuando nosotros lo vemos a Él por nuestra prioridad, es decir, que vemos a Dios antes de cualquier cosa. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá siempre me decía, mira hijo, yo te amo, me decía, a mi hermana también, yo te amo, me decía, pero también a tu mamá, a tu papá, me decía. Pues si yo no, cuando estaba chiquito sentía celos de cualquier cosa porque es muy apegado a la mamá. Pero siempre me decía ella, primeramente Dios, después tu papá y después van ustedes. Así nosotros debemos hacer, ver primeramente a Dios en nuestro corazón, porque todo mundo nos puede fallar menos Dios. Amén. Hermanos, debemos guardar nuestro testimonio ante la sociedad, ante nuestros amigos. Últimamente, antes de salir de este ciclo de la universidad, yo me había unido con unos amigos, de los cuales desde el primer ciclo nos juntábamos para hacer nuestras tareas, para unirnos en grupo y en todas las materias íbamos juntos. Pero hubo un momento en el cual ya no me gustó mucho a mí, porque tenía compañeros que tenían carro y después de las clases nos íbamos a hablar un rato ahí en el parqueo de la universidad. Pero ya después ya no solo fue una hablar entrecherada, ir al polideportivo que está en la Tecno y jugar fútbol, sino que ellos empezaron a fumar. No solo empezaron a fumar, sino también empezaron a beber. No solo empezaron a beber, empezaron a decir malas palabras. Y sinceramente, uno siente en su corazón que está haciendo cosas malas. Claro, yo no fumé ni bebí, eso sí es cierto. Pero uno siente en su corazón que eso está malo, porque por una palabra mala, a Dios no le agrada eso. Porque digamos, una mala expresión de nuestra boca, dice Dios, dice Proverbios que Él aborrece eso. Por eso me empecé a alejar. Ellos se enojaron conmigo, claro, porque me veían en la calle y solo decían, hey, yo conozco a ese bicho, pero seguían caminando recto. Seguían las clases, pero cuando teníamos que entregar trabajos, ellos ya no se unían a mí, porque decían, la última guinda del palo se cree porque no quiere ser amigo de nosotros, decía, y cosas así. Incluso ellos se burlaban porque yo les decía que predicaba la palabra de Dios. Los invité muchas veces a la iglesia y ellos me decían, ¿para qué voy a ir a la iglesia?, me decían. Y pues me alejé de ellos. De nosotros debemos hacer nuestra prioridad ante Dios y también guardar nuestro testimonio.
porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué van a decir las otras personas cuando vengamos saliendo de nuestra casa con la Biblia aquí puesta y digan, hey, ahí va el hermano que grita en su casa, ahí va el hermano que hace el tremendo show y le tira las cacerolas a su esposa, a su esposo y cosas así? O ahí va el bicho que dice que predica en la iglesia y le grita a la mamá y no le hace caso en lo que ella le dice. ¿No es cierto que se vería feo eso? Hay muchas personas, y he oído muchos testimonios de personas que se han convertido al Evangelio por el testimonio de otra persona, porque ve el cambio de esa persona, porque también dicen, porque yo veía que el rostro de él resplandecía, y yo veía que su familia vivía feliz y muchas cosas más, y yo también quería eso. Y así es como otras personas añejas al Evangelio vienen al rebaño de Dios. Debemos de guardar nuestro testimonio, debemos de hablarle a nuestros amigos, debemos de quitarnos todo orgullo. Hermanos, yo quiero pedir perdón sinceramente si alguna vez ustedes me han visto que cuello alto o cosas así. Sinceramente, desde bachillerato me decían eso, me decían mis compañeras, mira, yo no te hablo a vos porque vos te crees la gran cosa y nada que ver. A mí me regañaban porque caminaba todo cohibido y tenía que levantar a la espalda. Y también, por ser alto, también tengo desventaja porque me pueden estar dando la mano por un lado y si estoy por otro lado no la puedo dar a los dos lados. Y les pido disculpas si alguna vez ha pasado eso. Porque sinceramente yo no soy orgulloso. De lo que sí soy orgulloso es del Espíritu de Dios y de que Dios me ha dado la salvación. Hermanos, no debemos de juzgar tampoco, porque eso es pecado y eso lo dice allá en Santiago. Y además de eso debemos hacer lo recto ante los ojos de Dios, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Hermanos, como último punto, para que recibamos las bendiciones de Dios, debemos involucrarnos en las cosas de la iglesia. Amén. ¿Cómo involucrarnos? Tenemos que venir a los cultos de la iglesia, como el día de hoy. Está bonita las personas que han llegado aquí. Hay un buen conjunto de personas y eso se quisiera ver en los cultos del día martes y del día viernes y del día sábado, porque es bendición para nosotros. Hubo una hermana, antes de irse el pastor para Estados Unidos de viaje, pasó aquí adelante y dijo que para ella era bendición recibir la palabra de Dios y que también quería compartir con ustedes que para ella era bendición, porque para todos nosotros puede ser bendición aprender de la palabra de Dios. Amén. Acordémonos de un gran ejemplo de la Biblia, que fue Lot. Abraham le dijo, puedes irte a cualquier lado que tú quieras. Pero lo que hizo, que se fue para Sodoma y Gomorra, escogió el mal lugar y le fue totalmente mal. Por eso nosotros debemos escoger venir a la casa de Dios. También hay un salmo que dice que es mejor estar un día en tu presencia que 1000 atrás de ella. Y así muchísimos más. Hermanos, también debemos diezmar para recibir bendiciones de parte de Dios. Porque como dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones que sobreabunden. Vamos a recibir bendiciones de nosotros y traemos la 10ª parte de lo que nosotros recibimos en el año. También no solamente eso, nosotros podemos tocar las bancas en las que estamos sentados. Cada vez que venimos a los cultos en la mañana podemos ver reluciente, podemos oler que ole bien la iglesia y así muchísimas cosas más. Y esos son por nuestros diezmos. Eso pasó con Pablo. Pablo daba las gracias a la iglesia de Filipenses porque ellos le habían costeado del dinero de la iglesia de ellos para sus viajes misioneros. Además de ello, debemos trabajar en la iglesia, hermanos. Sinceramente, yo recibo mucha bendición de parte de Dios porque predico. Además de eso, porque estoy en escuela dominical. Y así nosotros debemos recibir bendiciones. No solamente hacer como pasó con Pedro, que le dijo al Señor, Señor, siempre estaré contigo aunque te apresen. Y cuando cantó el gallo ya lo había negado 3 veces. Esto podemos decir que hay muchas ocasiones en las cuales nosotros decimos, yo voy a hacer esto, vamos a hacer aquello, y esa persona
cuando todos se reúnen para hacerlo, es la primera que se escapa o la primera que no está en ese lugar. Hermanos, este año 2014, si nos descuidamos en cualquier cosa de estas, si no vimos muchísimas bendiciones o nos perdimos de muchísimas bendiciones, lo que podemos hacer es examinar nuestro corazón, examinar qué es lo que hacemos mal y entregarnos a Dios. Y empezar y volver a hacer todas las cosas como se deben. Amén. Les pido que nos pongamos de pie, que vamos a orar. Grande y bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado de predicar tu palabra y de aprender con los hermanos de ella. Te doy gracias por este año 2014 que tú nos has dado a nosotros, en el cual nos has bendecido muchísimo. Y te pido que así lo sigas haciendo con nosotros en el año que viene. Bendito seas, Padre Celestial, y te pido que nos cuides y que nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pido al hermano Elías que pase para orar. Que el Señor me le bendiga.